Y ya les invito a abrir la lectura de hoy en el libro a los Efesios, el capítulo número 2, está en la página 216 del Nuevo Testamento, para los que tenemos Biblia con índice al centro. Desde el versículo 1 hasta el 10. Podemos leerlo en forma alternada, un versículo leo yo y otro la congregación. Del 1 al 10 comienzo yo con el primero y dice así la palabra del Señor. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Por su mucho amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de leer este pasaje en el libro de los Efesios, donde el amado apóstol Pablo desarrolla de una manera tan clara y contundente esto que acabamos de cantar en estos himnos que hablan de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. Gracias. Una obra que es inagotable en cuanto a las palabras que nosotros podemos llegar a decir, palabras que en lo personal siento que son y serán siempre pocas. Como dice el himno que cantamos, es el amor insondable, no se puede medir y mucho menos explicar con palabras humanas la obra que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo ha guiado a estos siervos de Dios para dejarnos escrito frases, textos, palabras y oraciones que a lo largo de los siglos han servido no solo para predicar el Evangelio, para que las almas conozcan a Cristo como Salvador y sean salvas, sino también para que los que ya son hijos de Dios encuentren en estas palabras consuelo, encuentren seguridad, encuentren firmeza y, como se decía hoy, certidumbre de fe. Cualquiera de nosotros siendo un hijo de Dios que lee estas palabras, tendría que siempre ser conmovido por ellas. Porque ¿quién de nosotros no puede sentirse identificado? Cuando Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Solamente una persona que no conoció todavía a Cristo
y por lo tanto no se reconoció como muerta en sus delitos y en sus pecados, no puede sentir la conmoción en su corazón al leer estas palabras. Sin embargo, dice el versículo 4, a pesar de todo lo que éramos, Dios es rico en misericordia y por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Preciosa entonces estas definiciones a las cuales hemos de retomar, si Dios quiere, pero que el Señor las puso en mi corazón para poder introducirnos en lo que nos había quedado pendiente del libro de los Hebreos. En el capítulo 6 de los Hebreos, donde nuestro apóstol, el apóstol Pablo, exhortaba a los hermanos con mucha paciencia y amor a que se esfuercen y los invitaba, decíamos la semana anterior, cuando hablamos de esto, el 2 de noviembre tengo acá anotado, los invitaba con estas palabras tan preciosas, ¿no? Del versículo 1 del capítulo 6, vamos adelante, ¿hacia qué? Hacia la perfección. Algo que solamente la carne nuestra ha de rechazar o de poner excusas o de poner prioridades a lo que realmente la palabra de Dios nos invita. Porque el Espíritu Santo es el que guió estas palabras y es el Espíritu Santo el que nos invita a ir adelante a la perfección. Es muy precioso cuando lo entendemos de esta manera, porque escuchamos la voz del Señor que nos habla y después ya está en nosotros acudir a esa voz, a esa invitación o a ese llamado. El Señor nos hace la invitación. Así como un día nos hizo la invitación y nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y muchos de nosotros oímos esa invitación y la seguimos. Ahora el Espíritu nos dice, vamos adelante a la perfección. Siempre tuve un contraejemplo de esto, podemos decirlo así, o un ejemplo negativo, de escuchar decir que todas las cosas que se enseñan en la iglesia, muchas están de más, porque lo que vale de la Biblia simplemente es Juan 3:16. Con eso basta, me decían desde chiquito. Solamente con Juan 3:16 basta, dando por sentado que todo lo demás está de más, erróneamente, ¿no? Porque Juan 3:16 es el principio de nuestra vida. Es lo que nos permite salir de la muerte espiritual, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y pasar a ser juntamente herederos con Cristo de las promesas. Y ahora el Señor nos llama a ir creciendo, a dejar de ser niños, a empezar a ser hombres, a empezar a ser fuertes y ser perfectos en el conocimiento, en la costumbre y en el discernimiento del bien y el mal. Y todo esto termina diciendo el versículo 3 de Hebreos 6, lo haremos a la verdad, ¿sí que? Si Dios lo permitiere. Otra gran enseñanza de la palabra de Dios, la humildad que tiene que guiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro proceder. Santiago dice, no diga vamos a ir acá, vamos a comprar allá y vamos a hacer esto o lo otro. Siempre si Dios lo permitiere. Hoy a la mañana decíamos, ¿no? Con los que íbamos a buscar los chicos, esa famosa que está tan acostumbrado a nosotros, ¿no? Que uno dice si Dios quiere y el otro le responde Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere voy a ir a la iglesia el domingo. Bueno, Dios quiere que vayamos a la iglesia.
En todo caso, tenemos que decir si Dios lo permite. A veces no podemos, o se presentan cosas que lo impiden. La realidad es que Dios quiere que vengamos a la iglesia, Dios quiere que escuchemos su palabra, Dios quiere que nos congreguemos. Por eso dice, mirad cuán bueno y delicioso es el habitar los hermanos igualmente en uno. Es bueno y delicioso para Dios. ¿Cuánto más para nosotros? Las bendiciones que nos encontramos cuando venimos a la casa del Señor. Y ahora el hecho de llegar, de ir adelante a la perfección también. Si Dios lo permite, vamos a poder hacerlo. Y luego el versículo 4, que no lo meditamos, yo les dije que son versículos estos que van hasta el 8, que han traído distintas interpretaciones a lo largo de los siglos y que hermanos han caído en errores doctrinales y los han promovido. Porque no se tiene en cuenta el resto de la palabra de Dios. Y como siempre se nos dice, se usa un texto, se lo saca de contexto y se lo usa de pretexto, ¿no? Es un juego de palabras, pero que nos sirve para entender cómo sacando a un texto del resto de la palabra de Dios, hacemos que, o pretendemos que la palabra de Dios se contradiga a sí misma, cuando sabemos que esto no es así. Fíjense, vamos a llegar quizás o no, pero el versículo 18, ¿qué dice? Hebreos 6, 18. En las cuales, dice después de la coma, es imposible que ¿qué? Que Dios mienta. Tenemos que quedarnos con este concepto para poder entender Hebreos 6. Es imposible que Dios mienta. Dios nos dice que la salvación es obrada por Él, por amor, por su mucha misericordia, y por lo tanto, si es una obra de Dios la salvación, es una salvación ¿cómo? ¿Imperfecta o perfecta? Es perfecta. Todo lo que Dios hace, ¿cómo es? Es perfecto. Quizás aunque no lo entendamos, no lo comprendamos, ahí es donde aparece la fe. Yo no lo comprendo, pero lo creo. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, de todos, desde los más chiquititos hasta los más grandes. De los sabios, como Salomón, hasta los menos cultos. La fe, que es la única que en definitiva nos va Dios a galardonar porque le creímos a Dios. Es algo que también venimos hablando mucho en estas reuniones. Y entonces Pablo dice en el versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. En pocas palabras, algunos toman este pasaje y dicen, hay caída de la gracia, porque recaen y tienen que volver a creer y volver a tener la fe salvadora. Pero Pablo justamente está diciendo que es imposible que esto pase. Esa palabra, si la leyesen con oración, y les digo la verdad que yo tuve que meditar mucho estos textos y leerlos, y hay cosas que no las entendía, hay cosas que las entendí hoy a la tarde recién, porque son difíciles. El mismo Pablo decía, estas cosas son dificultosas, lo dice en el versículo 11 del capítulo 5, perdón. Tenemos mucho para decir y dificultoso para declarar. Pero acá nos está hablando de una obra de salvación que ya ha sido consumada en el Hijo de Dios. Y la desarrolla de una manera tan clara, porque primero dice que fueron iluminados. Y el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Creo que está por ahí. Bueno, siempre estuvo ahí.
20 años estuvo ahí y un día lo cambiaron. Yo soy la luz del mundo. Y el que en mí cree, ¿qué dice? El que me sigue no andará en tinieblas. Esos textos están en el libro de Juan. Todo el libro de Juan desarrolla al Señor Jesús como la luz del mundo. Si los que quieren después leerlo, les paso las citas. Juan capítulo 1 del 1 al 10. Después en Juan 3 del 16 al 21. Juan capítulo 8, 12 y 9, 5. Después incluso pueden escuchar la grabación, ¿no? Juan 12, 35 a 36 y el versículo 46, hablándonos de Cristo como la luz. Y todos los que creímos en esa luz, dejamos de estar en tinieblas. No andará más en tinieblas. ¿Qué quiere decir no andará más en tinieblas? Que ya no vamos a estar en el mismo lugar del cual el Señor nos sacó. Ahí ya hay una definición doctrinal contundente, no andará más en tinieblas. Y luego Pedro dice, ¿no? En 1 Pedro 2:9, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Pablo dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados. Luego dice, y gustaron, estamos en Hebreos 6, versículo 4, gustaron el don celestial. ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios da. Lo aprendemos desde que somos pequeños, ¿no? Porque la Biblia habla de don y nosotros de chiquitos nos acostumbramos a usar esa palabra, pero les decimos a los chicos, es un regalo. Les dibujamos la cajita con el monio para que lo entiendan. Es un regalo. Estas personas, estas almas, fueron iluminados por el Señor Jesús, también por la palabra, por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mis caminos. Fueron iluminados por la obra del Espíritu Santo, y luego gustaron el don celestial. Por eso leíamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por la fe. El don es un regalo, es una gratificación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Regalo de Dios, la salvación perfecta que Él obró. Y después dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todas palabras contundentes que afirman la obra de salvación en nuestra vida. Todo lo que viene aparejado con ese día que creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Quizás siendo niños, quizás estando en un momento de suma tristeza o de necesidad, o después de años de venir a escuchar la palabra, un día creímos. En Efesios 1 dice, desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora dice que somos participantes del Espíritu Santo. La gran diferencia con los siervos del Antiguo Testamento, de la dispensación anterior, que el Espíritu Santo obraba en ellos, pero no vivía en ellos. Ahora nosotros somos esa admiración que le producimos a los ángeles que desean ver cómo puede ser que en un hombre pecador esté el Espíritu Santo. Eso es lo que los ángeles desean ver, la gran maravilla de la salvación. Ahí en Hebreos capítulo 3, también dice en el versículo 1 que somos participantes de la vocación ¿qué? Celestial. ¿Y vocación qué era? Llamamiento. El Señor nos llamó desde el cielo y nos vocacionó, nos llamó. En el mismo capítulo 3, pero en el versículo 14 dice que somos participantes ¿de qué? De Cristo. Entonces vemos al Padre, vocación celestial, porque el Padre está sentado en los cielos. Vemos la participación con Cristo, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Y ahora Pablo tiene que decir que somos participantes del Espíritu Santo.
Y a los corintios, ¿qué les dice? ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Muchas veces lo ignoramos, ¿no? ¿Cuántas veces nos olvidamos que somos templo del Espíritu Santo? Distinta sería nuestra vida espiritual si al despertarnos recordásemos esto. El Señor nos hizo partícipes del Espíritu Santo. Versículo 5 de Hebreos 6. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. En el Salmo 34 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiará en él. Gustad quiere decir probar, comer. Si hay veces que nosotros, miren, esto pasa con los más chicos, ¿no? Ay, no me gusta esto. Ya lo miran y ya de verlo por los ojos dicen no me gusta. Algunos son más grandes y siguen con esas mañas, ¿no? Y a veces la comida es riquísima, es deliciosa. Pero no me gusta, yo no como. Acá la Biblia, la palabra de Dios nos invita a gustar y a conocer al Señor. Y aquellos que lo gustaron y que lo conocieron pueden decir: dichoso el hombre que confiará en Él. El salmista decía, miren, Salmo 119, que habla tan particularmente de la palabra de Dios, como se decía hoy en el proverbio, de la ley de Dios. Salmo 119, el versículo 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Una cosa es escuchar la palabra, ¿no? Pero acá dice que la palabra es dulce, ¿dónde? En la boca. O sea, por un lado la está escuchando y la está digiriendo, por otro lado la está dando y también gustando. Pero también la boca se usa para dar la palabra. Entonces, todo eso para el salmista era más que la miel. Y pocas cosas hay más dulces que la miel. Y así hay otros textos, ¿no?, que nos hablan. El Salmo 19 repite que la palabra de Dios es preciosa y deliciosa como la miel. En Hebreos nos dice entonces, capítulo 6, es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y luego las virtudes ¿de qué? Del siglo venidero. Miren todo lo que nos da el Señor. Es inconmensurable. Lleva toda una vida poder entender lo que nos da el Señor en ese momento en que decimos creo. Sí, Señor, te acepto. Yo soy un pobre y miserable pecador, pero creo que el Señor Jesús me salvó. Las virtudes del siglo venidero, lo leíamos hoy en Efesios capítulo 2, cuando leíamos el versículo 6 y 7. Juntamente nos resucitó. La esperanza bienaventurada del creyente, ¿no? Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Las virtudes del siglo venidero, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿En qué? En su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros, la Iglesia de Cristo, somos el gran testimonio
aquí en la tierra de que un día un hombre murió y resucitó para salvar a los pecadores. Y esa vida que nos es dada en Cristo Jesús tiene que ser la manifestación de esto, de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese corito que tanto se cantaba antes, ahora no se canta tanto. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Es esto, queridos hermanos, es el consuelo que nos da la palabra de Dios al recordarnos el Espíritu Santo estas bendiciones que son del siglo venidero. Y que en Romanos, vamos a Romanos, capítulo 8, el apóstol las pone de contraste o en contraste con cualquiera de las penurias o tristezas que podamos llegar a tener en esta tierra. Romanos capítulo 8, página 177, el versículo 18. Porque tengo por cierto, ¿qué quiere decir porque tengo por cierto? ¿Cómo lo podríamos decir? Tengo la certeza, estoy seguro. Cuando Pablo estaba seguro de algo, lo transmitía. Él quería que los hermanos que leían sus cartas estén seguros como él. Por eso les decía, vamos adelante a la perfección, porque yo estoy seguro que lo que en este tiempo se padece, tribulación, angustia, persecución, todo lo que viene después, al final del capítulo 8, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y después se desarrolla todo esto, ¿no? Ya el pastor lo ha explicado en las reuniones de oración. Pero podemos ver, ¿no?, toda la obra que conlleva este momento en el cual hemos creído y hemos aceptado al Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué dice en Hebreos capítulo 6, versículo 6? Antes de eso, quiero que leamos un texto que está en Romanos, capítulo 5. Voy a saltear lo que tenía anotado, porque es importante que nos quede claro la obra perfecta de salvación, la cual fue hecha en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1. Texto muy conocido. Justificados, pues, por la fe. En la síntesis, hablando de la salvación, dice, el hombre es injusto, Dios es justo. Ahora, por la obra de Cristo, somos justificados delante de Dios. Porque la justicia, ¿quién la obró? La obró el Señor. Después lean, por favor, en la síntesis. Yo que lo traje, y si tenía tiempo lo quería leer, pero lean la página 64, 65 y 66 de la síntesis. Preciosa la definición que hace nuestro hermano Armando de la salvación, de la justificación y reconciliación, y luego de la regeneración. Pero Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz no está fundada en obras del hombre, ni en méritos del hombre. Y tampoco puede estar fundada, llevándolo al otro extremo, en los pecados del hombre. Quiero decir, si yo ya tengo la paz de la salvación, porque me la dio Cristo y la obró Cristo en la cruz del Calvario, no hay nada que yo pueda hacer para perder esa paz que me da la salvación, porque la salvación no se pierde. Así venga el diablo a querer ponerme dudas en el corazón,
o vengan los espíritus de error y las doctrinas de demonio a querer instaurar en mí ese temor que después el Señor Jesús, ahí en Romanos lo habíamos dicho, ¿no? Que todo el tiempo están en temor y que son doctrinas que se enseñan en muchas congregaciones. La errónea doctrina de la caída de la gracia. Y aquellos hermanos que realmente son salvos, como hemos leído toda esa lista ahí en Hebreos 6, no pueden tener paz. Porque piensan que si caen, porque piensan que si pecan, porque si piensan que si ofenden a Dios, han de perder la salvación. Y Pablo dice, estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, no por nuestras obras, como venimos leyendo de Efesios, sino por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De nuevo, Pablo estaba firme y quería transmitir esa seguridad a los que lo escuchaban o los que lo leían. Esa es la vocación preciosa del apóstol. En Isaías, capítulo 32, versículo 17, esto es la página 734 del Antiguo Testamento, Isaías 32, 17, dice, y el efecto de la justicia será paz. ¿Cuál es la justicia? El Señor Jesús. ¿Cuándo obró la justicia? En la cruz. ¿Cómo obró esa justicia? Dando su vida por nosotros. El Padre le aplicó la justicia, que nos tendría que haber sido aplicada a nosotros, allí en la cruz. El efecto de la justicia será paz a los que creen. Y la labor o el trabajo de esa justicia, reposo y ¿qué? Y seguridad para siempre. ¿Quién no quiere tener esa seguridad o ese reposo? ¿Quién no quiere tener esa paz? ¿Cómo podemos vivir en este mundo conturbados, tristes, angustiados, desesperados? Porque no tenemos a Cristo en el corazón. Porque todavía no alcanzamos esa justificación que es por la fe. Por eso invitamos a las almas a creer en el Señor Jesús como lo hicimos nosotros. Yo hoy pensaba, tenía 8 años cuando creí en el Señor Jesús. No sabía nada, ¿eh? Ahora no sé nada tampoco. Pero creí. 8 años. Ya hace 31 años. Me acuerdo que me regalaron una Biblia el 7 de noviembre, o sea, hace poquito fueron 31 años. Y desde ese día tuve paz. Y me mandé 1000 macanas. Pero la paz de la salvación no me la quitó nadie. Porque el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, desde ese día yo descanso en la obra del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús le hablaba a los judíos de su tiempo en San Juan capítulo 10, donde se define a él mismo como el buen pastor y que su vida da por las ovejas, miren lo que pasaba con la gente que no creía en él. Versículo 24, San Juan 10, 24. Y rodeáronle los judíos y dijéronle, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma?
Miren lo que pasa cuando no está Cristo en el corazón. ¿Cómo está el alma? Turbada. ¿Qué produce la palabra de Dios en el alma que no tiene a Cristo? Turbación. ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero no lo decían con un corazón sincero. Ellos querían buscar una palabra para prenderle y matarlo. Respondióles Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Ni nadie que las arrebatará de mi mano. Esa es una palabra que tiene alcance eterno, y es una promesa del Señor. ¿Quién puede contradecir al Señor cuando dice esto? Si yo peco y me mando un pecado muy grosero, ¿voy a ser arrebatado de la mano del Señor? ¿Qué dice acá? Nadie, ni nada, ni el mismo diablo nos puede arrebatar de su mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas son las palabras que el Señor me puso a mí. Yo se las quiero compartir a ustedes para que tengamos esta absoluta confianza en la obra del Señor. Teniendo esto en claro, en Hebreos 6, sabiendo que es imposible que todas estas cosas que hemos recibido nos lleven al capítulo 6 e interpretemos que el versículo 6 nos hable de la caída de la gracia. Es imposible. Porque hay hermanos, y esto va a pasar siempre, que recaen. ¿Y qué quiere decir recaer? ¿Perdí la salvación o pequé? Pequé. Recaí. Me faltó la fe, no oré, no me encomendé al Señor, estribé mi prudencia, como decía el pastor hoy, recaí. En los proverbios, ¿qué se nos dice? 7 veces cae el justo, Proverbio 24, 16. Y se torna ¿a qué? A levantar. ¿Gracias a quién? A la obra del Señor en mi vida. Tengo el Espíritu Santo. Fui iluminado, gusté el don celestial, fui participante del Espíritu Santo, gusté la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Pero todos los días tiendo a pecar porque tengo una carne que convive con la nueva criatura y la carne lo único que quiere es pecar. 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Mas los impíos, los que no creyeron en el Señor Jesús, caerán en el mal. Entonces, ¿hay caída para el Hijo de Dios? No de la gracia, pero sí en pecado. Eso es lo que nos está tratando de explicar Pablo. Y miren la bendición que le sigue, porque dice, y recayeron, sean otra vez ¿qué? Renovados para arrepentimiento. Ahí está la obra del Señor de todos los días. Señor, pequé, ayúdame a levantarme. 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Ayer hablábamos con los chicos en la reunión de preadolescentes, distintas experiencias en la Biblia que hablan de tristeza. Algunas por enfermedades, otras por muerte, otras por pecado. Y siempre notamos el factor común. Todos oraron y el Señor los levantó. Y las postrimerías fueron de gozo en aquellos hombres de Dios o mujeres de Dios. Entonces acá en Hebreos 6 nos dice, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento.
Y luego, esta oración que dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y acá es donde hay toda una religión que cuando celebra la Eucaristía o la misa, vuelven a matar a Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, el Señor le exhorta a la iglesia de Tiatira, que quiere decir continuo sacrificio, que ya está, el Señor murió una sola vez. Después Pablo lo va a desarrollar en el libro de los Hebreos. Pero hay muchos que piensan, caigo de la gracia, tengo que volver a creer en el Señor como mi Salvador para volver a nacer. Y no es así. El Señor murió una sola vez. Y así como Él murió una sola vez, yo tengo que creer ¿cuántas veces? Una sola vez. Desde el momento en que creí para salvación, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo de la promesa es la garantía, las arras de la herencia. Por eso después Pablo en Hebreos 6, nos quedamos sin tiempo, empieza a hablar de la garantía. Él mismo se pone como garante de nuestra salvación. Y al finalizar Pablo tiene que decir que es nuestra firme ancla del alma. De nuevo, el apóstol se aferraba a la obra de salvación y nos invita a nosotros a aferrarnos de la misma manera. Si hay alguno en esta tarde que todavía no tiene esta paz, por más que en su mente se imagine, se confabule, se cree una imagen, en el Espíritu sabe si es o no un hijo de Dios, porque ahí es donde está la paz. Si alguno todavía no tiene esta paz, le invitamos a que la tenga. ¿Cómo se obtiene esa paz? Creyendo en el Señor Jesús como su Salvador. Vamos a cerrar ahora los ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esta palabra. Y si la entendemos, que nos ayude a creerla. Porque Él es nuestra paz. El Señor Jesús es nuestra paz. Y ahora quiere darnos esa paz. No nos quedemos a la puerta, en el umbral de la salvación. Por poco me persuades, le decían a Pablo. Por poco. Ese poquito a ese hombre lo llevó al infierno, porque no quiso creer en el momento oportuno. ¿Hay alguien que está ahí y quiere creer en el Señor? Que levante su mano. El Señor Jesús dio su vida para que sea salvo hoy, en este día, para que pueda tener la paz que nos trae la salvación. ¿Hay alguien que todavía no creyó en el unigénito Hijo de Dios? Y si todos somos salvos, el Señor nos invita a vivir en paz. La invitación sigue estando en pie para los salvos. ¿Por qué estamos turbados cuando tendríamos que tener la paz que nos da el Señor Jesús? Que el Señor nos bendiga y que esta palabra pueda seguir obrando en nuestra vida y en nuestros corazones. Amén.